Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Visualitats Contemporáneas. Y mi nombre es José Cuartas y en este podcast les voy a explicar hoy por qué el género y la identidad de género es un constructo social. Bueno, para entender esta posición tenemos que tener primero claro dos cosas: qué es el género y qué es un constructo social. Bueno, un constructo social es un fenómeno, ya sea un comportamiento, un rol, un ámbito, etcétera, que ocurre en una sociedad y que esto está normalizado y que está aceptado como si fuera natural, que verdaderamente esto no existiría si estuviéramos en una realidad objetiva, y esto es el resultado de la interacción humana. Este fenómeno pues lo interpreta cada individuo, cada ser humano dependiendo de la cultura y de cada sociedad. Por ejemplo, algunos ejemplos de constructos sociales serían los países, el género, como lo voy a decir ahora, la raza, etc. Y ahora, ¿qué es el género? Bueno, primero para entender qué es el género tenemos que tener en claro dos cosas o dos conceptos que son pues diferentes pero se tienden a confundir entre sí. El sexo es el conjunto de peculiaridades o de características biológicas y sexuales que tenemos todas las personas, que tenemos pues como individuos. Estas características son principalmente físicas, genéticas, hormonales, entre otros, y se componen principalmente por los órganos sexuales. O sea que el sexo es algo que se nos asigna cuando nacemos, o sea, es algo que nosotros no tenemos decisión. Mientras que el género básicamente hace referencia a los aspectos sociales y culturales que se le asignan a los sexos. Estos pues son los roles que deberíamos de seguir, cómo deberíamos de comportarnos, cuáles tendrían que ser nuestras aspiraciones, inclusive hasta cuáles tienen que llegar a ser nuestros atributos. Pues todo esto socialmente ejerce un dominio de la subjetividad y el desarrollo como individuo, como persona. Todo este conjunto de características que impone la sociedad sobre el individuo, diferenciando el género femenino del masculino, viene a llamarse identidad de género. Y esta identidad de género es lo que hace que hombres y mujeres nos diferenciemos en nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar, tanto como en la forma de relacionarnos y de participar en la sociedad. Este trato diferenciado que recibimos los hombres y las mujeres socialmente hace que tengamos cada uno características diferentes muy marcadas, entre comillas, llegando así a formarse lo que son los estereotipos de género. Estos estereotipos son modelos de conducta básicamente que nos dictan qué es lo que debemos ser, qué es lo que debemos sentir, cómo debemos pensar los hombres y las mujeres en una sociedad. Con esto llegamos a que básicamente hay dos cánones que son los que tenemos que seguir, en el que el canon femenino básicamente se le asocian ciertas características y ciertos roles, como lo podrían ser la maternidad, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el cuidado de otras personas, el que tienen que ser cariñosas, tienen que ser sensibles, tienen que ser mujeres muy sentimentales, tienen que ser dependientes del hombre, tienen que ser adaptables, bueno, entre otros. Y por su parte, el estereotipo de la masculinidad se le asocia como el rol de proveedor, como el rol de una persona que tiene que ser fuerte, que tiene que ser racional, valiente, no podemos ser expresivos, tienen que ser dominantes, bueno, etc. Todo esto nos hace comprender mejor la frase de Simone de Beauvoir: no se hace mujer, se llega a hacerlo. Una frase que plantea ella en el libro publicado en 1949, El segundo sexo, un libro fundamental y clave para la construcción del feminismo. Un ejemplo de esto son los juguetes con los que se van a criar y con los que van a empezar su desarrollo de la subjetividad. Estos van a ser diferentes, pero van a ser de una manera impuesta, van a ser implícitos. Por ejemplo, la niña, por regla general, va a jugar con muñecas, con sets de cocina, sets de maquillaje, etc. Mientras que el niño lo hará con balones de fútbol, con carritos y con figuras de acción. Ahora, habiendo tenido todo esto en cuenta y habiéndolo entendido, pues nos damos de cuenta que tenemos muchos problemas, donde voy a plantear algunos. Por ejemplo, cuando una persona se sale del canon de lo impuesto, cuando no cumple un estándar, cuando no sigue el prototipo,
La discriminación pues va a ser un problema que lastimosamente va a estar muy presente a lo largo de su vida. Ya sea homosexual, ya sea afeminado entre comillas, que no sea lo suficientemente hombre o que no sea lo suficientemente mujer, pues etcétera. Pero quiero destacar principalmente pues un problema que lo tengo como muy en cuenta, que es el rol de la mujer en el sistema capitalista, en una sociedad patriarcal. La sociedad en la que vivimos ahora mismo en Occidente, bueno, y por regla general, pues todo el mundo es un sistema patriarcal y capitalista, donde para no hacer esto como tan extenso, básicamente se posiciona lo femenino como inferior. Esto lo que genera son profundas desigualdades que afectan de manera diferenciada principalmente a las mujeres, o esto también se llama pues desigualdad de género, donde el acceso a la educación, a la salud y al trabajo es mucho menor y mucho más complicado de acceder para las mujeres, así como también es menor su participación en la política y en la economía, en la construcción de sociedad. En el caso del trabajo, básicamente lo que ocurre es que a la mujer se le otorgan, entre comillas, los trabajos reproductivos, los trabajos del cuidado, los trabajos del hogar y todo lo que viene detrás de esto. La mujer básicamente como que se le reduce pues a estar en casa. Y el problema de esto es que estos trabajos no son remunerados. Por lo tanto, lo que ocurre es que la mujer va a estar dedicando igual o más esfuerzo que el hombre, pero no va a estar económicamente independiente, generando así una dependencia a su esposo, una dependencia pues al hombre proveedor y teniendo así una obligación de generar una familia. Investigando sobre cuáles serían los agentes y los fenómenos como que siguen construyendo los estereotipos de género actualmente, como lo han venido haciendo en el pasado, me encontré con un término muy interesante, la violencia simbólica. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, así, así, si planchaba, así, así, si planchaba, así, así, si planchaba, que yo la... Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que limpiar. Si limpiaba, así, así, así limpiaba, así, así, así limpiaba, así, así, así limpiaba, que yo la... Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. La violencia simbólica es una violencia que no se expresa claramente, sino que ésta se impone de manera implícita en la construcción de la subjetividad, de cómo el individuo se posiciona frente al mundo, de cómo se posiciona frente a su entorno, de cómo se desarrolla en sociedad. Mi amor, ¿podés parar con la pelotita? ¿Vas a estar todo el fin de semana jugando al fútbol? Sí, a mí me gusta. No me importa lo que a vos te gusta. Tenés que hacer juegos de nena. ¿Por qué no agarrás las muñecas? Fortuna gasté en muñecas. ¿Para qué? Están ahí tiradas, che. Esta violencia se genera por medio de la música, de las publicidades, del cine, del arte, hasta de las mismas conversaciones que de algún modo tenemos normalizadas pues, nosotros como personas. Cuando estas generan íconos de cómo debería ser una mujer o cómo debería ser un hombre, esto se mete implícitamente en la construcción de la subjetividad. Niño. Niña. Niño valiente. Niña llorona. Niño fútbol. Niña coser. Niño periódico. Niña fregar. Al final podríamos resumirlo que es la cultura. Cuando esta misma empieza a imponerse en qué manera debemos ser, esta se impone en nuestra subjetividad y nosotros empezamos a pensar de esta manera. Es como un modo impuesto de pensar. Esta violencia no solo construye al individuo con base a estereotipos, sino que también reproduce dominación, desigualdad y discriminación, al mismo modo que coloca a las mujeres en un lugar de subordinación. Antes de que empiece la reunión, ¿podrás traernos cafés para todos que te salen muy ricos?
Te pido este favorcito después de hora. Vos que no tenés hijos, seguro que lo podés hacer. En el nuevo puesto de atención al cliente, las chicas tienen que venir maquilladas para tener buena presencia, ¿viste? En el apartado de las publicidades, la mujer la mayoría de veces es posicionada en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, es la que se encarga del orden de la limpieza, a veces puede llegar a ser tratada como un objeto sexual. Y pues todo esto genera que la mujer sea puesta en una posición de inferioridad, en una posición de subordinación y de dominación. Dentro de esto están las publicidades extremas, como por ejemplo lo podrían llegar a ser los comerciales de Paco Rabanne, la marca de perfumes, o por ejemplo los de Mr. Músculo, donde las mujeres que aparecen aquí siempre son normativas, son mujeres jóvenes, son mujeres de piel blanca, son bonitas, son mujeres delgadas, siempre con una cara feliz. Mr. Músculo versus la grasa. La comida está buenísima, mamá. Debes haber trabajado mucho. No tanto, como voy a tener que trabajar para poder quitar toda esta grasa con el lavaplato. ¡Mr. Músculo! Tu lavaplatos es para lavar los platos. Mr. Músculo está hecho para limpiar toda la grasa de la cocina. Mira, los lavaplatos no sirven contra esta grasa de cocina pegada, pero Mr. Músculo disuelve la grasa sin restregar. Úsalo para limpiar toda la cocina. ¡Wow! Eso fue fácil. Ahora podemos ver una película juntos. Mr. Músculo antigrasa, la ciencia de la... El fundamento de la violencia simbólica tiene que ver más también con un modo de relación o con un modo de interacción entre las personas donde incluso las mismas mujeres pueden estar ejerciéndola sin darse cuenta. Dile a tu hermana que ponga la mesa. Dice la Mac que pongas la mesa. Estoy estudiando, ponla tú o el Aita. Ama, Izaskun dice que está estudiando, que pongamos la mesa, el Aita o yo. Tú no sabes ponerla bien y tu Aita, el pobrecito, está agotado de tanto trabajar. ¿Qué chica esta? En fin, la pondré yo. Una de las características como más importantes de la violencia simbólica es que es negada por el sujeto que la reproduce y por el sujeto que la padece, o sea, es invisibilizada. Y también es que es negada entre el tratamiento entre géneros, porque sin quererlo, entre comillas, no nos damos cuenta, entonces lo invisibilizamos. Esto se puede notar, por ejemplo, en las relaciones de padres e hijos, en las relaciones de docentes a alumnos, de jefes a empleados, etc. Venga, una muy difícil. ¿Cómo se dice en inglés? Tengo un coche muy potente. A ver, Javier, Iñaki, Miquel. Y ahora una muy fácil. Nombres de comida en inglés. Nere, Mayalen, Maitane, Ane. Él trabaja lo mismo que yo. ¿Por qué me paga menos? Mira, mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete. Eso es injusto. Pues si quieres ganar más, ya sabes. Pórtate bien y veremos. Voy a prepararme algo para la merenda. Ni hablar, que me dejas la cocina perdida y la acabo de recoger. Ya te lo preparo yo. Y si dejáis que me quede, os limpiaré la casa. Fregaré, coseré y también cocinaré. ¿Cocinarás? Y harás Marta de Tanzania, carta de manazas. Tarta de manzana. Eso, sarta de manzana. Sí, y flan, y pastel de moras. ¡Pastel de moras! ¡Mira! Como pudimos ver, la mayoría de publicidades tienen en voz en off como figura de conocimiento lo masculino y se invisibiliza a la mujer como un sujeto posible de conocimiento o de poder transmitir el conocimiento. El patriarcado constituye una cultura donde lo femenino es posicionado como inferior. Y claro, cuando hablamos de todo esto, tenemos que hablar también de lo que es el patriarcado, que es el ordenamiento social en donde lo masculino es posicionado como lo fuerte, lo poderoso, es posicionado como lo racional y el que posee el conocimiento, es el que constituye una cultura. Y aquí es cuando nos damos cuenta que también existen cánones y existen estereotipos de la virilidad y de la masculinidad. Y ya para esta última parte quisiera explicarlo analizando una película que es Fight Club. You shot yourself? Yes, but it's okay. Marla, look at me. I'm really okay. Trust me. Everything's gonna be fine. Met me at a very strange time in my life. Bueno, El Club de la Lucha es una película dirigida por David Fincher y fue lanzada en 1999.
A primeras impresiones, esta película realiza una sátira al capitalismo y a la sociedad occidental en general. Pero más allá de yo escoger esta película por la crítica pues bastante interesante que realiza el capitalismo, la escogí porque nos muestra y nos enfrenta a los problemas de la masculinidad tóxica, un arquetipo recurrente en la industria del cine. El Club de la Lucha tiene un trasfondo u otra manera de entenderse, el cual es la historia de un hombre esclavo de su trabajo y que está harto de su vida en general, el cual un día conoce a Tyler Durden, que es como el protagonista de la película también. Este pues le convencería de que la solución a todos sus problemas era una idea tan primitiva como la de destrozarse el cuerpo a golpes con sus similares. Y esto sí derivaría en una realización personal. Esta idea después derivará también en una revolución en contra de las grandes corporaciones y de la sociedad. Pero eso sí, una revolución exclusivamente masculina. Esto se representaría en gran parte por Tyler Durden. Él reencarna una forma muy básica de afrontar los cambios a los que se enfrenta el protagonista. La idea de la liberación personal a través de los golpes y de la violencia física, que es una vuelta al concepto de virilidad espartano, el cual expresa su frustración a puñetazos. Un hombre primitivo y de naturaleza agresiva que la sociedad había domesticado y que ahora era necesario liberar. Esta idea se refuerza cuando nos damos cuenta de que Tyler no existe y que es la misma persona que el narrador. Era un producto de su imaginación. Además, pues se encarna el arquetipo popular de lo masculino en Hollywood. Son héroes que no se alteran ni muestran emociones, son de principios claros, los cuales siempre están dispuestos a enfrentarse a los golpes para solucionar sus problemas. Es el arquetipo que se ha generado y ganado en la mente del hombre heterosexual en Occidente, que de una u otra manera se intenta siempre llegar a ser. La película critica de una forma extrema la cultura consumista de la actualidad y el estilo de vida impuesto en esta, y su resultado, que es la domesticación del hombre. Presenta la masculinidad tóxica o arcaica como la única solución para escapar del consumismo moderno. Sin embargo, en el desarrollo de la película nos damos de cuenta de que esta no se alaba, sino que se advierte en contra de esta masculinidad. La película nos plantea un solo personaje con dos facetas distintas, su lado libre, que sería Tyler Durden, contra su lado domesticado, que sería pues el mismo. El narrador es un esclavo de la sociedad moderna y está despojado de toda masculinidad, entre comillas. Este no tiene estímulos emocionales en su vida, ya que pasa todo su tiempo trabajando y la única forma de obtener emoción es comprando muebles en Ikea. Al pasar la película, conoce a Marla Singer y se da cuenta de que puede obtener el estímulo emocional que le faltaba, teniendo relación con ella. Pero esta relación se frena por culpa de su lado libre, ya que se autoconvence de que el amor o de que una relación interpersonal del estilo es para hombres domesticados o con una masculinidad frágil. A medida que pasa el tiempo, el lado libre del personaje va ganando terreno en este mismo. Esto lo conduce a crear el Club de la Lucha, que es un espacio con otros hombres con el mismo vacío emocional, donde se representa la violencia física como el medio de escape a ser un hombre domesticado y llevar un estilo de vida impuesto por la sociedad. Podemos ver este contraste en escenas donde los hombres partícipes son dos personas distintas, como cuando están trabajando, haciendo cosas repetitivas sin estímulo emocional alguno, a cuando están por 10 minutos totalmente libres, entre comillas, mientras están peleando contra otro. La camaradería masculina y la violencia es lo que utilizan estos para llenar su vacío, porque son hombres emocionalmente insatisfechos. Entonces nos damos de cuenta de que ni el hombre libre ni el hombre domesticado conducen a llevar una vida bien vivida. Reemplazar este estilo de vida por esta masculinidad tóxica con la violencia como medio no resuelve el problema, solo que le da un sentido de identidad pasajero al personaje y no lo conduce a la realización personal. A su vez, su relación con Marla quiere evolucionar de algo simplemente físico a algo más profundo y más emocional, pero pues este duda en corresponder a esta relación, ya que su lado libre lo frena. Y al final el narrador rechaza completamente la influencia de su lado libre en sí mismo para abrirse a su relación con Marla y reconocer el daño que puede causar la masculinidad tóxica. Ahora quiero hacer un pequeño análisis de Tyler Durden y destacar algunas características de su personaje. Este pues es el personaje del que más tenemos información a lo largo de la película y su rol básicamente es representar el personaje que inevitablemente, entre comillas, todos los hombres quisiéramos llegar a ser.
Es el arquetipo que Hollywood ha impuesto a nosotros los hombres de qué es la masculinidad y de cómo deberíamos de ser. Son héroes perfectos, con ideas claras y de principios inamovibles. Este es uno más entre otros tantos que con su masculinidad nos decía cómo debíamos de comportarnos. En la película se nos presenta a Tyler como un hombre con todas las cualidades que quisiéramos tener en caso de una masculinidad idealizada. Por eso él se convierte en un modelo a seguir dentro de la película. Se puede notar instantáneamente cuál es su filosofía de vida, que sería el nihilismo. Se basa también en vivir despegado de lo material y el odio hacia el capitalismo. Esto pues se puede ver reflejado en su vivienda, que es una casa abandonada, en ruinas y deshabitada fuera de la ciudad. Tyler en ningún momento muestra emociones, ni fragilidad, ni compasión. Y es que esto se representaría como una máscara de la masculinidad que la sociedad misma nos impone. Otra de las características más importantes pues, del personaje serían sus características físicas, que también es algo muy importante en cuanto a construir un prototipo de un personaje como lo es él. El cuerpo del héroe, que se muestra como un cuerpo atlético, con un abdomen y músculos marcados, con el rostro perfecto. Y por eso se escogió pues, a un actor como Brad Pitt, y claramente de tez blanca, mostrando pues, el hombre canónico. Al final lo que puedo concluir con esto es que ser hombre y ser mujer, ser masculino y femenino, al final es un ideal marcado culturalmente, pero que nunca vamos a llegar a completar. Muchas gracias.